Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia por la invitación eh, a este congreso. Hoy pues con la nueva modalidad que nos ha tocado a todos, lastimosamente no se puede virtual, pero bueno, todos acomodamos a esta situación. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo disminuir la transmisión materno-infantil de sífilis. Yo soy el doctor Omar López, soy médico de la Universidad Libre de Barranquilla, ginecólogo y obstetra de la Universidad de Cartagena. Luego hice medicina materno-fetal en el Hospital de San José. Hoy en día me desempeño como director médico de la IPS Natalis de perinatología en la ciudad de Santa Marta y soy docente catedrático de la Universidad del Magdalena y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Entonces, empecemos con la charla con la que vamos a hablar el día de hoy y se trata acerca de la sífilis gestacional y de la sífilis congénita. Entonces, siempre hay que partir de un punto. ¿Cuál es la meta de la transmisión materno-infantil de sífilis? Cero. O sea, cada vez que exista un caso de sífilis congénita, hubo algún error en la cadena de manejo de la paciente, del médico, del sistema, pero hubo algún error en el diagnóstico y en el manejo, porque es completamente curable. Efectivamente, sí puede tener recaídas, o sea, sí puede reincidir, sí puede reinfectarse, eso es cierto, pero con el tratamiento que tenemos actualmente es completamente curable. Entonces no debería haber ningún recién nacido con sífilis congénita en Colombia ni en el mundo. Entonces, inicialmente para hablar un poco del treponema, es una bacteria gram negativa que pertenece al orden de las espiroquetas. Tenemos otras que son parecidas como la borrelia y la leptospira, pero en general pertenece a las espiroquetas. Empecemos de una vez con la sífilis primaria. Clarito, la sífilis primaria es en la que se presenta el chancro, que es esa lesión excavada de bordes eritematosos que se presenta ya sea en la vagina o en el pene y que va a desaparecer sí o sí de ese tratamiento o no sea de tratamiento, eso va a desaparecer espontáneamente para luego convertirse en una sífilis secundaria, que es la que tiene la presencia de estas máculas o estas lesiones eritematosas y de linfadenopatías, que también pueden comprometer mucosas. Entonces, sífilis primaria, el chancro; sífilis secundaria, el brote en piel. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no la vamos a encontrar así, sino casi siempre hacemos el diagnóstico serológico, es decir, solo el diagnóstico porque están los laboratorios positivos, pero en una paciente asintomática, por lo menos en el embarazo, que es, digamos, mandatorio, es obligatorio en Colombia el diagnóstico de la sífilis, ya sea comprobado treponémica o comprobado no treponémica, es mandatorio dentro del control prenatal hacer estos laboratorios. Entonces casi siempre la vamos a encontrar es el diagnóstico por laboratorio, más no el diagnóstico clínico. No es tan frecuente encontrarlo en estas etapas. Sin embargo, las mencionamos y las dejamos claritas: primaria chancro, secundaria brote en piel. Entonces, es muy importante saber que en estas lesiones o en estas fases es cuando la infección es mucho más fácil de contagiarse, ¿sí? Son sitios de contagio muy frecuentes cuando están en sífilis primaria o en sífilis secundaria. Existe otra sífilis que es la terciaria, que son pues las lesiones cardíacas o gomatosas. Yo esta realmente nunca la he visto, pero pues es mucho más rara de encontrarla, pero pues también la terciaria pues puede afectar otros órganos, ¿no? Podemos dividirla también por el tiempo de aparición. Un año antes se llama latente temprana o un año después se llama latente tardía. Es otra forma de dividirlo. En general es un organismo lábil que no resiste la desecación y la exposición a detergentes. La transmisión no sucede por contacto con objetos inanimados y el contagio ocurre por contacto sexual o con mucosas. Y esto es algo muy importante con respecto a cuando uno compara transmisión de sífilis con respecto a transmisión de VIH. Y es que cuando uno habla de sífilis, además del contagio por sangre o por el contacto sexual, también por las mucosas lo transmiten. Es decir, que en caso de tener contacto sexual oral, con sexo oral, también puede haber transmisión. Y esto hace que tal vez sea un poco más frecuente la transmisión de la sífilis que la transmisión del VIH. Y es que, ojo, también se transmite por mucosas, o sea, por sexo oral.
Entonces, en general para el tratamiento de la primaria y secundaria solo es una dosis de Benzetacil, 2.400.000. Esto no tiene gran cosa, tanto la primaria como la secundaria, pero les decía que casi siempre la vamos a encontrar eh, como indeterminada, y no sabemos exactamente si es primaria o secundaria porque no vemos la clínica, sino que tenemos solamente el diagnóstico de laboratorio, y cuando está en estas fases indeterminadas, el tratamiento sí son las 3 ampollas que estamos mandados a ordenar, y son Benzetacil, 2.400.000, una por semana, por 3 semanas, que es el tratamiento que generalmente hacemos. Pero si ustedes ven en la primaria y en la secundaria con solo una dosis, pues ya tenemos a la paciente tratada. En la terciaria o en la neurosífilis sí necesariamente son las 3 dosis de las que estábamos hablando, igual que cuando es desconocida, ¿no? Es decir, cuando no tenemos claro si es primaria, secundaria, terciaria, sino el diagnóstico es serológico, pues le hacemos el tratamiento con las 3 dosis de Benzetacil. Con respecto a sífilis congénita, entonces les decía al comienzo de la charla, cada vez que se detecta una sífilis congénita es el resultado de una falla en el manejo. Y uno, como ya hablando de pronto como ente de salud, como Secretaría de Salud distrital o departamental, cada vez que detecta que nace un niño con sífilis congénita, empieza a hacer la búsqueda y encuentra que algún error hubo en el manejo. ¿Por qué algún error? Porque es completamente tratable y completamente curable. Entonces, después que la señora vaya a sus controles, que se ordenen los laboratorios como son, a la hora que son, y que se hagan los tratamientos, que todo el mundo cumpla, la EPS, la IPS, el médico, la paciente, no deben hacer ningún niño con transmisión ni de sífilis ni de VIH, pero en este caso estamos hablando pues de sífilis congénita. Siempre hay un error en el manejo. Entonces, la idea, les decía, es tratar de que no exista ningún caso. ¿Cómo definimos sífilis gestacional? Entonces, caso confirmado. Toda mujer, esto es definición del Instituto Nacional de Salud. O sea, esto no es de ningún paper ni de ninguna revista, esto es Instituto Nacional de Salud. Recordemos que la sífilis es una enfermedad de interés en salud pública, ¿no? Y cada vez que exista un niño o una mamá infectado, siempre va a ser motivo de estudio por todos los entes de salud. Y siempre va a haber un culpable de por qué nació el niño infectado. Entonces, ¿cómo se define sífilis gestacional? Toda mujer gestante, puérpera o con un aborto en los últimos 40 días, con o sin signos sugestivos de sífilis, como úlcera o erupción, con prueba treponémica rápida positiva, acompañado de una prueba no treponémica reactiva en cualquier dilución, que no ha recibido el tratamiento adecuado para sífilis en la presente gestación o que tiene una reinfección no tratada. Entonces, ojo, para poder uno decir que tiene un caso confirmado que va a reportarlo como sífilis gestacional, debes tener positivas las 2 pruebas, tenga o no tenga clínica. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a ordenar las pruebas, pero debemos tener la prueba treponémica rápida positiva con la prueba no treponémica reactiva. Cuando tenemos las 2 positivas y esta segunda, o sea, esta prueba no treponémica positiva en cualquier dilución. Cuando tenemos las 2 pruebas, eso es un caso confirmado de sífilis gestacional y que hay que reportar. ¿Listo? Y hago énfasis en eso porque antes mandábamos primero las pruebas no treponémicas, es decir, antes, y yo de médico general alcancé varias veces a ordenarla, a manejar las pacientes mandando BRLs, y teníamos en la cabeza como que con más de 8 diluciones del BRL era diagnóstico, y venía el tratamiento, después hacíamos la prueba treponémica. No, hoy en día esto cambió. Y vamos a ver que hoy en día la primera prueba es la treponémica, con esa ordenamos si está positiva, y no es por memoria inmunológica, ordenamos la primera dosis de tratamiento y ordenamos la prueba no treponémica, o sea, el BRL. Si el BRL es positivo en cualquier DILS, confirmamos la infección porque tenemos ya las 2 positivas y ordenamos completar el tratamiento, que sería completar las 3 dosis que les decía que es el que habitualmente estamos ordenando. Es importante también aquí resaltar que existen pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Y así rapidito, las pruebas treponémicas, pues el FTA, o hay prueba treponémica rápida, y hay pruebas no treponémicas que las más frecuentes que vemos son el RPR y el BRL. La más frecuente es el BRL y dentro de las treponémicas la más frecuente es la treponémica rápida. ¿Listo? Con las 2 positivas tenemos el diagnóstico.
Con respecto al contexto de esta enfermedad, pues la sífilis congénita es una causa de desenlaces adversos en el embarazo como abortos, muertes fetales, más o menos del 40 al 80%, recién nacidos con bajo peso al nacer, con un cuadro clínico de sífilis congénita del 15 al 30%, y pues las investigaciones muestran que los principales factores que determinan la infección fetal y sus resultados adversos son el estadio de la sífilis materna, así como el tiempo de exposición in útero. Es decir, que es importante hacer un diagnóstico temprano y un manejo lo más precoz o lo más rápido posible para disminuir el riesgo de contagio del feto. ¿Listo? Aquí están todos los números: 30% de abortos y mortinatos, 10% de muerte neonatal, 5% de prematurez y peso bajo, 54% asintomáticos, puede llevar a óbito fetal o a muerte intrauterina en el 30% de los casos. Por eso es frecuente que de pronto cuando tenemos estos óbitos fetal sin causa, ojalá hacerle exámenes tanto a la mamá como al producto para mirar si una de las causas pudo haber sido también la sífilis, ¿no? Muerte neonatal en un 10% y trastornos neonatales en generales en un 40%. Entonces, fíjense en este estudio que se hizo en el 2015 en Colombia, en el cual se observó que las pacientes iniciaban control prenatal en primer trimestre en el 53%, ¿sí? Y de eso le tomaban prueba treponémica en el 39%, y debería ser más del 90%. ¿Por qué? Porque hay que tomar una prueba treponémica una por cada trimestre, es decir, en la primera consulta de control prenatal, para decir que es de inicio adecuado o temprano, debe ser iniciado antes de semana 12 o antes de semana 10. ¿Sí? Y en esa primera cita de una vez hay que pedirle la prueba treponémica a la paciente. ¿Cuál es la norma en Colombia? Una por cada trimestre y una en el momento del parto. Digamos que es mandatoria una por cada trimestre y es una buena práctica clínica pedirle una también en el momento del parto. Casi todas las instituciones le piden una también en el momento del parto. Pero digamos que la obligatoria es por lo menos una por cada trimestre, que es una prueba treponémica. ¿Listo? Y fíjese que solamente se está cumpliendo, solo arrancan tempranamente el 39% del control prenatal y solo el 44% se le está pidiendo la prueba, lo cual no debería ser así. Entonces, ojo que les decía, cuando nace un bebé infectado, uno empieza a hacer todo el estudio. ¿Quién la vio? ¿Qué ginecólogo la vio? ¿En dónde tuvo el bebé? ¿Qué médico general la vio? ¿Qué enfermera la empezó a ver? Porque en alguna parte definitivamente hubo un error. Entonces, muy importante esto. Las definiciones entonces de sífilis congénita, ahorita hablamos de la de gestacional, recordemos que tenga las dos positivas, cumple como caso confirmado. Ya sífilis congénita, o sea, estamos hablando del bebé. En la gestacional estábamos hablando de la embarazada. En la congénita vamos a hablar de bebé. Hay 4 definiciones, pero tal vez hay una que es la más frecuente. Esto también es tomado textualmente de la última actualización del Instituto Nacional de Salud, que si no estoy mal, creo que fue en el 2014. Entonces, la primera definición: fruto de la gestación, mortinato, nacido vivo de madre con sífilis gestacional sin tratamiento adecuado o con tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis. Se considera tratamiento adecuado para prevenir la sífilis haber recibido por lo menos una dosis de penicilina aplicada 30 días antes del parto, y ahí entraría por nexo epidemiológico. Entonces, explicamos esta un poquito más. La señora llega a tener su bebé, doctor, sí, señora, ¿usted algún antecedente? Sí, doctor, tuve sífilis, listo. ¿Cuándo le aplicaron la primera dosis de benzetacil? Doctor, me la aplicaron recientemente hace 2 semanas, listo. Ya ese paciente, ese bebé que van a hacer ahí, como van a hacer con menos de 30 días, a partir de la primera dosis, ya entra como sífilis congénita, como caso de sífilis congénita. Es decir, que para nosotros es muy importante que luego de la primera dosis hasta el parto hayan pasado más de 30 días. Si pasan menos de 30 días, ya entra como caso de sífilis congénita, independientemente de si el bebé tuvo el título positivo, de si tiene la clínica, independientemente, con solo ese dato de los 30 días, ya entra como un caso de sífilis congénita. Y ahorita vamos a ver cómo manejamos el caso y cómo manejamos a la exposición con respecto al bebé, que es muy diferente. Segunda definición: todo fruto de gestación con prueba treponémica con 4 títulos
con títulos 4 veces mayores que el de la mamá. Entonces, por eso es muy importante para el pediatra que recibe el bebé saber cómo tiene el BRL la mamá en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, por eso decía que es una buena práctica clínica hacerlas. Se coloca como obligatorio hacer las treponémicas una por trimestre, pero en el momento del parto sí se sugiere que sea BRL, porque al pediatra le sirve comparar el BRL de la mamá con el del bebé. Si está 4 títulos por encima, pues entraría también como caso de sífilis congénita el bebé, ¿sí? Otra definición: todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con una o varias manifestaciones clínicas sugestivas. Y ahorita vamos a mirar cuál es la clínica. Entonces, el bebé que tenga la clínica, o la cuarta definición, el bebé que se demuestre por pruebas treponémicas de campo oscuro con lesiones en piel que se tomen que tiene la presencia del treponema. Entonces, clarito, dos definiciones. Una, o agrupémosla en tres. Una, la del nexo epidemiológico, la que recibió el tratamiento, la primera dosis de tratamiento antes de 30 días. Dos, el bebé que tiene la clínica. Tres, el bebé que tiene los paraclínicos. Ya sea pruebas treponémicas o ya sea que tenga el BRL 4 títulos por encima del BRL materno. Esas son las, digamos, agrupando las tres formas de definir la congénita. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la EAPB? ¿Qué es EAPB? Es la entidad administradora del plan de beneficios. En otras palabras, para nosotros que estamos en la clínica, son las EPS. Entonces, con respecto a sífilis, realizar uno en cada trimestre y uno en el momento del parto. Y eso es una buena práctica clínica. Toda señora que usted le llega a parir, pídale VIH, o sea, pídale ELISA y pídale un BRL. Y la que está haciendo, y el médico que está haciendo control prenatal, pida un ELISA prueba rápida y pide una sífilis prueba rápida en uno en cada trimestre. Eso es una buena práctica clínica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer el diagnóstico oportuno, hacer el tratamiento oportuno, detectar y tratar a la paciente y a los contactos y obviamente tener un bebé sano en casa y que salga, un bebé que salga sano y que no salga con la infección. Esta es la última guía que les sugiero que la lean. Yo aquí les traigo solamente el algoritmo, que es lo más importante. Fue publicada por el Instituto Nacional de Salud en el 2014, ¿no? Entonces, en cuanto a Colombia, los indicadores muestran que se requieren acciones para aumentar el porcentaje de mujeres a quienes se les realiza la prueba de detección para sífilis en el control prenatal, que debe ser mayor al 90%, y que las positivas sean menores del 5%. Aquí dice, yo lo estoy expresando en una forma contraria a la que está acá. Incrementar el porcentaje de mujeres que reciben el tratamiento oportuno, que debe ser del 75 al 90%. Entonces, uno, más del 90% hacer el diagnóstico. Dos, que menos del 5% tengan la enfermedad. Tres, que hacerle la prueba y que tengan tratamiento oportuno más del 75%. Eso es, digamos, nuestra meta. Aquí están entonces los cambios de la vieja guía con respecto a la nueva guía. Y traigo esto porque de pronto todavía, digamos, en algunas poblaciones alejadas de los centros urbanos, algunos colegas que ya tienen años en el tema, todavía siguen manejando el hecho de seguir mandando BRLs a las pacientes en el control prenatal, lo cual no se debería hacer, ¿sí? Nosotros antes, esto es la guía vieja, la que tenemos aquí, digamos, en mi mano izquierda, lo manejábamos era con BRLs. Lo que hacíamos era mandar un BRL cada trimestre. Si estaba reactivo, lo confirmábamos con una prueba treponémica, que el que mandamos casi siempre era el FTA. Si estaba positivo, lo tratábamos, o también decíamos que había que darle tratamiento en caso que tuviera un BRL positivo en más de 8 DILs. Guía vieja, ojo, guía vieja. Guía nueva. En la guía nueva se debe hacer el tamizaje es con prueba treponémica, y la guía, la norma del ministerio dice: tome prueba treponémica rápida en el mismo sitio del control prenatal, y si está positiva y no es por memoria inmunológica, coloque la primera dosis del tratamiento enseguida. Entonces pínteselo de una vez en su sitio de trabajo. La señora, usted le hace su control prenatal, de una vez le chuza un dedito, aquí el dedito en la tablillita de sífilis, sale positiva, esa es una prueba treponémica rápida. Señora, ¿usted tiene el antecedente de sífilis? No, doctor, yo no sé qué es eso, a mí nunca me ha dado nada de eso. Ah, bueno, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿usted es alérgica a la penicilina? No, doctor, yo no soy alérgica. Ah, bueno, acuéstese, primer benzetacil de una vez. Porque hay que preguntar por la memoria, porque eso no se los había dicho y se los estoy diciendo ahora, y es que las pruebas treponémicas tienen un problema.
El problema es que tiene memoria lógica, es decir, una paciente que haya tenido la sífilis, toda la vida le va a seguir saliendo positiva la prueba treponémica, ya sea la rápida, el FTA, perdón, siempre va a salir. En cambio, el BRL no, el BRL si está más, digamos, si tiene más enfermedad, más infección, va a salir más alto, si se está curando va a ir más bajo y si ya está curado va a salir negativo o a veces sale permanentemente bajo en pacientes curadas, ¿no? Entonces, por eso las pruebas treponémicas son muy buenas para hacer un diagnóstico inicial, pero no son buenas para el seguimiento. Por eso en seguimiento usamos BLs, o sea, pruebas no treponémicas. ¿Listo? Entonces, lo que dice la nueva norma es, haga la prueba treponémica rápida en el sitio de atención, confírmela con un BRL, si ese BRL es positivo, del tratamiento completo. Esta es como la versión corta. Ya les voy a mostrar la versión completa. Aquí está entonces la versión completa. Aquí tenemos la paciente que asiste a control prenatal en su primera consulta. Pregunta la historia clínica, pregunte los antecedentes, haga los paraclínicos, prueba treponémica rápida. Mire que lo dice en letra chiquitica, realizada en el sitio de atención. Si tenemos esa prueba treponémica rápida negativa, solamente hay que darle consejo, señora, cuídese mucho, vamos a seguir haciendo una por trimestre, está negativa. Si esa prueba está positiva, tenemos un diagnóstico presuntivo, ojo, no es confirmatorio, de sífilis gestacional. Recuerden que el diagnóstico confirmado de sífilis gestacional es cuando tenemos las dos pruebas positivas, la treponémica y la no treponémica. Entonces, aquí tenemos solamente la treponémica rápida positiva. La señora no tiene el antecedente de sífilis. Se le pregunta si es alérgica. No es alérgica, se le coloca de una vez la primera dosis de benzetacil. Y se le manda el BRL, o sea, la prueba no treponémica. Si esa prueba no treponémica es negativa, la señora no tenía nada, solo fue un falso positivo y no se le va a dar más tratamiento. Si ese BRL o esa prueba no treponémica es positiva, en cualquier dilución, no importa la dilución, ya aquí se vuelve un caso confirmado porque tenemos las dos pruebas positivas y tenemos que completar el tratamiento con las otras dos ampollas. Recuerden que el tratamiento completo en la sífilis que no tenemos claro qué estadio es un benzetacil 2.400.000, una por semana por 3 semanas. ¿Listo? ¿Qué continúa acá? El seguimiento. Muy importante el seguimiento porque si bien es cierto la mayoría de instituciones hoy en día sí están mandando ya las pruebas treponémicas, el seguimiento la mayoría no lo estamos haciendo bien. ¿Y cómo se hace? Ojo, es trimestral. Entonces yo llegué y le coloqué las 3 dosis. Señora, se coloca una hoy, otra en una semana, otra en 2 semanas. Listo. ¿Cuándo se puso la última dosis? Se la puso él. Vamos a poner cualquier ejemplo. 28 de agosto. Listo. ¿Cuándo vamos a hacer el seguimiento? 3 meses después de la última ampolla. Entonces, fue 28 de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Señora, usted va a venir acá el 28 de noviembre a hacerse un BRL. Y ese BRL lo voy a comparar con el que ella tuvo en el momento que le hice el diagnóstico. Ojo con esto que le voy a decir. Aquí es la regla de los dos. ¿Cómo así de los dos? Si yo, ese nuevo BRL que le hago a ella, en el control que le hago a los 3 meses, sale 2 diluciones por arriba, tenemos una paciente reinfectada, que es lo que dice acá en la gráfica. Si sale 2 diluciones por debajo del inicial, es una paciente curada. Si sale en la misma dilución o una dilución por arriba o por debajo, es una paciente que ya está tratada, pero no está curada y necesita seguir en tratamiento, necesita seguir en controles. ¿Qué voy a hacer con esa? Le hago un control al mes. ¿Qué voy a hacer con la curada? Le hago control trimestral de BRL. ¿Y qué hago con la que se reinfectó? Pues me toca darle nuevamente tratamiento completo a ella y a su contacto. Entonces, que quede muy clarito. ¿Por qué cuando yo doy tratamiento, por qué debo esperar 3 meses? ¿Por qué no va a hacerlo en un mes o en 2 meses? Porque hay mucha reacción inmunológica, o sea, el antibiótico está rompiendo treponema y esas diluciones van a salir elevadas normalmente porque el antibiótico está actuando. Entonces, claro, si usted la trató con las diluciones en BRL, del BRL en 1 en 64, si se lo haces al mes, a pesar de que recibió tratamiento completo, muy seguramente va a estar más elevado. 1 en 128, por ejemplo. Entonces va a decir, uy, esta señora se reinfectó, trátala otra vez. No, es normal que al mes esté más infectada, esté más elevadas las diluciones por esa reacción que está haciendo el antibiótico.
Por eso es que el control es a los 3 meses. ¿Listo? No es al mes ni a los 2 meses, sino a los 3 meses. Lo que hay que garantizar es que la señora y su pareja, su contacto, sea una o dos parejas, los contactos sexuales que haya tenido, todos reciban tratamiento completo. Ojo, tratamiento completo. Aquí está entonces, esta es la gráfica completa, esto fue un copia y pegue de la que está en la guía del instituto, solo para recordar. Entonces se le pregunta si tiene antecedentes de ITS. Se me olvidaba algo. ¿Qué hacemos entonces en la paciente que le contesta? Sí, doctor, yo tuve sífilis, me pusieron unas ampollas que me dolieron muchísimo en la cola, 3 ampollas con mi hijo anterior hace 3 años. A esa paciente no le voy a hacer pruebas treponémicas. A esa paciente sí hay que hacerle BRL. Y ojalá mirar en cuanto le quedaron las diluciones, si ya estuvieron negativas o estuvieron muy bajitas, para poder comparar con las de ahora. Es decir, a esa es la que le voy a pedir BRL y le voy a hacer el seguimiento con BRL. Pero la gran mayoría le van a decir, no, doctor, yo nunca he tenido nada de eso. Ah, bueno, a esa le hacemos la prueba treponémica. Entonces, prueba treponémica rápida, negativa, no, le sigo haciendo su treponémica por trimestre. Prueba treponémica rápida, sí está positiva. Le pregunto si tiene alergias. Este fue otro gran cambio. El primer gran cambio con respecto a digamos, a como lo veníamos manejando antes, era que antes era con BRL, hoy en día es con treponémicas. El segundo gran cambio es este. Antes hacíamos prueba de sensibilidad a la penicilina. Hoy en día la nueva guía sugiere no hacer prueba de sensibilidad a la penicilina, solo preguntarle si es alérgica a la penicilina o si tiene reacción alérgica tipo 1. Sí, doctor, soy alérgica, listo. Entonces tiene que ir a una urgencia en la clínica donde la atiendan para que le hagan la desensibilización. Y los invito a que al final de la guía vean cómo se desensibiliza, pero para resumirle, básicamente es tomar la penicilina oral, diluirla muchas veces y empezar a darle cucharaditas a la señora desde una dilución muy alta hasta que ya tolere, digamos, la cucharadita completa en cucharadas, y ahí se considera que ya está desensibilizada y se le puede aplicar el benzetacil intramuscular. Ese es el tercer gran cambio. ¿Cuál es? Que antes nos daban la opción de colocarle a la que fuera alérgica, le poníamos eritro o ceftriax. Hoy en día no hay segunda opción. Hoy en día, si es alérgica, toca desensibilizar. ¿Listo? El primer gran cambio, hacemos el diagnóstico con pruebas treponémicas. Segundo cambio, ya no hacemos pruebas de sensibilidad, solo preguntamos por alergias. Y tercer gran cambio, ya no hay antibiótico de segunda opción, ahora hay que desensibilizar. Entonces sigamos acá. Tenemos la prueba treponémica rápida positiva, no es alérgica, aplicamos de una vez en el mismo sitio del control, de una vez aplicamos la primera dosis de benzetacil, 2.400.000. Y enseguida le pedimos el BRL. ¿Para qué sirve este BRL? Para dos cosas. Primero, para confirmar, ya harías tú el diagnóstico confirmatorio que sí está infectada la señora y digamos, completamos el tratamiento con las otras 2 ampollas. Y también sirve la segunda cosa para comparar con el otro BRL que le hagas en 3 meses para saber si se reinfectó o si ya se curó. ¿Listo? Si ese BRL es negativo, la señora no tiene nada y simplemente hay que seguirle haciendo su control trimestral y le colocaste una ampolla que realmente no había que colocarle, pero esa es la norma que tenemos en Colombia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes ven la norma, lo que está diciendo la norma es, o lo que dice el Instituto Nacional de Salud es, lo que me interesa es que ningún niño nazca infectado con sífilis en Colombia. En todas las gestantes se recomienda utilizar pruebas treponémicas rápidas realizadas en el sitio de atención para el diagnóstico. Este fue otro gran cambio. Antes uno mandaba en los laboratorios, vaya a hacer el BRL y vuelva a control. Hoy en día no. Hoy en día tanto con sífilis como con VIH es prueba treponémica rápida y en el mismo sitio de atención. Es decir, ahí mismo donde usted la está atendiendo, debe haber alguien que tome la prueba enseguida y si está positiva y no es alérgica y no es por memoria, de una colocar el benzetacil. O sea, todo debe ser enseguida. ¿Listo? Así es que se debe ver entonces, pues básicamente una tabletica que no tiene nada especial. ¿Cuáles son las reacciones alérgicas al recibir la penicilina? Pues anafilaxia 0.1%. Lo que hemos visto, la anafilaxia por penicilina, sabemos que no es frecuente verla, pero cuando uno lo ve es muy grave. Entonces, por eso, como no estamos haciendo prueba de alergia, prueba de sensibilidad, ya no estamos haciendo, sino solo es por antecedentes. Lo ideal o lo que uno sugiere, digamos ya más por experiencia, es que ese tratamiento lo coloquemos en sitios donde hay urgencias, por si acaso hay una reacción anafiláctica, pues tengamos
cómo suplirla, ¿no? Necesidad de reanimación, solo el 0.2%, efectos adversos 2%, alergia 2%, cualquier tipo de otra alergia 4%. No es frecuente, pero cuando ocurre todos sabemos que es muy, muy grave. La desensibilización también obviamente se debe hacer en un sitio que tenga urgencias y que tengas cómo manejar el edema angioneurótico, cómo ventilar a la paciente, adrenalina y todo lo que necesita un paciente con esta reacción anafiláctica, ¿no? Diferencias de la guía vieja con la nueva, pues ya la hemos hablado. Antes hacíamos el diagnóstico con BRL más de 8 DILs, nos tocaba confirmarlos con treponémicas, hoy en día no. Hoy en día se hace con prueba treponémica rápida, lo confirmamos con la no treponémica, le colocamos de una vez el tratamiento a la paciente, la primera dosis enseguida. Antes le hacíamos sensibilidad a todas, pruebas de sensibilidad, que era eso que le colocábamos la penicilina en el bracito y mirar si se ponía rojito o no. La guía nueva dice que no, que hoy solamente hay que preguntar por los antecedentes. Otra cosa importantísima que cambió la guía es que antes mandábamos a hacer diagnóstico a los contactos. Señora, mire, usted salió positiva, hay que darle tratamiento, hágale los exámenes a su pareja, hágale los exámenes a su esposa, a su contacto sexual. Hoy en día no se hacen laboratorios. Hoy en día usted que maneja a la embarazada debe mandarle el tratamiento a los contactos. Es decir, de una vez hay que ir y ponerle tratamiento a la pareja, ¿sí? Sin necesidad de esperar ningún laboratorio. No se hace diagnóstico a los contactos, se le da tratamiento de una. Con respecto a sífilis congénita, para hablar un poco de la clínica, entonces, pues la clínica subestiva en el recién nacido, bajo peso, prematurez, pénfigo, hepatoesplenomegalia. Estos son, pues, digamos, los signos clínicos del hidro fetal, que lo vemos en ecografía o a veces en los recién nacidos también. Para hablar un poco de sífilis congénita, entonces todo recién nacido fruto de gestación de una mujer con antecedentes de sífilis gestacional en el embarazo actual o con signos clínicos compatibles sífilis congénita, se recomienda realizar exámenes clínicos y paraclínicos de acuerdo a la definición de caso, que fue lo que hablamos ahorita. Entonces, cuando cumpla, todo recién nacido que cumpla con la definición de caso, o sea, que uno considera que es un caso de sífilis congénita, recuerden, el que tiene 4 ilusiones por arriba de la mamá, el que tiene la clínica o el que se confirma por pruebas treponémicas que tiene el treponema, hay que darle este tratamiento. Digamos, el bebé se hospitaliza como caso de sífilis congénita y se le da tratamiento completo. Penicilina cristalina, 100.000 unidades internacionales por kilo, IV en 2 dosis, cada una de 50.000 por 7 días. Luego 150.000 unidades del día 8 al día 10. Esto es el tratamiento para el caso, es decir, al bebé que cumple con la definición de caso, lo vamos a dejar hospitalizado. Pero el que cumple solamente con el contacto, solo se le coloca una dosis de penicilina. Es decir, doctor, sí, yo tuve sífilis, pero ya yo recibí tratamiento completo y al ver él es negativo, a ese bebé solo se le pone una dosis y se va para su casa. Entonces, por eso es que es importante saber si cumple o no cumple con la definición de caso, como estábamos diciendo ahorita. Esta gráfica es de pronto para resumir lo que les estaba diciendo. Cumple, se deja hospitalizado con tratamiento pleno, no cumple, solamente una dosis profiláctica y sale. Solamente entraría porque la mamá tuvo el antecedente. Entonces, con respecto a la transmisión del riesgo, ¿cuál es la que tiene más o menor riesgo? Grábense algo. En las infecciones perinatales en general, uno tiene como una premisa en medicina materno-fetal, y es que las que se infectan en primer trimestre de cualquier infección, es raro que se le pase al bebé. Pero ¿por qué? Porque hay muy poco cambio de sangre entre la mamá y el bebé. Pero cuando pasa es muy grave y termina en abortos o en malformaciones severas. Y las que se infectan ya finalizando el embarazo, es muy frecuente que los niños nazcan infectados con cualquier infección que estemos hablando, pero la afectación no es tan severa, ¿sí? Eso es en la TORCH en general. ¿Cómo funciona o cómo aplican la sífilis? Cuando la diagnosticamos en primaria o secundaria, fíjense, el porcentaje de transmisión materno-infantil es del 70 al 100%, latente temprana 40%, latente tardía al 8%. Pero como les digo, casi siempre, yo en mi experiencia he diagnosticado muchas sífilis gestacionales, y la mayoría han sido todas por laboratorio clínico, es decir, nunca he tenido claro en qué estadio está, por lo tanto le colocamos el tratamiento completo, que son las 3 dosis, ¿no? Muchísimas gracias.
por la atención y ojalá que esto sirva para poner un granito de arena a la formación de todos. Recordemos que la educación médica continuada es muy importante y es la responsabilidad de todo profesional en la salud de continuar siempre con la educación médica continuada. Fíjense que las guías van cambiando poco a poco y cuando ustedes vean esta charla seguramente van a decir que hay una u otra persona que sigue manejándolo como con la guía vieja. Ya es hora de tomar todos la guía nueva. ¿Y cuál es la meta? 0 casos de transmisión materno-infantil de sífilis de la mamá al bebé. Muchas gracias.